Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, muy buenos días a la hora que ustedes escuchen este podcast. Es la segunda emisión de La Prudente Duda. Recuerden que estamos aquí porque donde existe curiosidad y existen las ganas de saber, se presenta la prudente duda. En esta ocasión vamos a tener un tema muy interesante en el que vamos a abordar pues un fenómeno tal como lo hicimos en el episodio anterior, un fenómeno del cual, sobre todo nosotros los mexicanos, sabemos mucho, ¿no? Nos gusta mucho saber sobre este tema. Le doy la bienvenida al maestro Eduardo Bisuet en este segundo episodio de La Prudente Duda. Y pues en esta ocasión, maestro, vamos a hablar ni más ni menos que del sentido que le damos precisamente a la muerte. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, doctora, y con mucho gusto de estar en esta segunda emisión. La verdad, es un honor que me invites y compartir estos espacios y aprender de ti. Gracias, maestro. No, pues aprendemos juntos y aprendemos de todos. Fíjense que tal como hicimos en la sesión en el episodio anterior, en donde hablamos del sentido del miedo, si era una cuestión natural o cultural, ¿no? Si era algo inherente a los seres humanos o es algo construido, vamos a hablar precisamente de otro fenómeno que también se presenta pues, en todos nosotros, ¿no? Y es que por un lado hay un proceso que nos va a llegar a todos y que es la muerte. Esa es la parte natural, ¿verdad? Esa es la parte a la que todos tenemos que llegar. La vía por la que llegamos, pues es distinta, ¿no? Cada quien sabe que le va a llegar su hora, pero pues de diferentes maneras, no sabemos cómo. Pero por otro lado, y es lo que a nosotros nos gustaría conversar, es cuál es este sentido que le damos a la muerte desde un punto de vista cultural, pero también, ¿no? Pues nosotros, mexicanos y sobre todo oaxaqueños, ¿cuál es el sentido que le damos a la muerte nosotros, ¿no? Dentro de nuestra cultura, que es una visión muy particular y que de verdad, maestro, que a tanta gente en el mundo tiene fascinada, ¿no? Es decir, cómo se llama la muerte del mexicano, es lo que a todos les encanta. ¿Qué haces tú, maestro, este 1 y 2 de noviembre? ¿Qué sentido? ¿Cómo esperas? Sí, gracias. Fíjate que en el caso familiar de mi papá, mi mamá, desde siempre nos habituaron que el 1 y el 2 de noviembre es de comer, ¿no? Es de comer. Mi mamá hace mole con arroz, luego hace enchiladas y luego hace tamales porque el mole dura bastante tiempo. Pero fíjate que esos días son para nosotros de mucha alegría porque son los días en los que nos reunimos a comer. Es una tradición ya familiar, ¿no? O sea, saber que se acercan esas fechas es visitar el panteón, comer en la verbena, comer este mole, arroz con pollo, comer el pan de muerto, el chocolate. Afortunadamente, nadie de mi familia ha fallecido en esos días. Yo creo que eso también es una situación diferente porque yo creo que debe ser muy triste morir ese día precisamente, ¿no? Que son fechas tan, bueno, en mi caso muy familiares, ¿no? Muy de familia, lo compartimos, pero ese es el sentido que le damos nosotros, lógicamente, el altar, ¿no? Y bueno, en algún momento, a mí en algún momento, cuando fui niño, mi papá y mamá me dieron permiso de ir a pedir muertos, por ejemplo, ¿no? Ahora que ya soy un adulto, pues si yo tengo la intención de siempre regalar dulces, ¿no? De hecho, en la puerta de la casa intento poner una pancarta que diga, aquí se regalan dulces, ¿no? Entonces, es como ese tipo de tradición, ¿no? Para poder sentir, pues, la gastronomía, ¿no? La comida. También, lógicamente, yo asisto a las comparsas. Me gusta asistir a las comparsas, tomarme fotos con las personas que se disfrazan. Y yo creo que esa dualidad, doctora, desde mi punto de vista, hay una dualidad en México y en Oaxaca sobre estas fechas. Porque uno, la primera es precisamente burlarte de la muerte, ¿no? Creo que somos de los pocos pueblos, y no es que es el único pueblo que se burla de la muerte. Tan es así que precisamente se maquillan, se disfrazan, ¿no? Hay toda una serie de situaciones de quererte burlar de la muerte, pero también está el otro aspecto donde muchas personas le tenemos o le tienen miedo a la muerte, ¿no? Entonces, yo veo mucho esa dualidad. Es como, si hago esto, pongo mi altar, pero
pero me da miedo yo morirme, ¿no? Por ejemplo, algunas personas dirían. Entonces, yo creo que ese simbolismo que le damos va a variar de familia a familia, de estado a estado. Por ejemplo, Oaxaca es un estado que honra mucho esos días. En otras partes de la República eso no se da, ¿no? Incluso recordemos que aquí, por ejemplo, en Oaxaca, el día 2 de noviembre es inhábil, ¿no? Entonces, cuando en la ley fue el trabajo no es inhábil. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que son manifestaciones culturales que nos ayudan a comprender la muerte. Eso no significa que nos prepare para la muerte. Digo, yo creo que nadie diría, bueno, yo sí estoy preparado para morirme o estoy preparado para ver morir a un familiar, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos esa dualidad. Yo lo veo, por ejemplo, en mi casa. Por un lado es la comida, es el disfrute familiar, la convivencia, que las manzanitas de tejocote con miel, ¿no? Ese tipo de gastronomía. Y por el otro lado tenemos también pues el miedo a la muerte que tenemos todas las personas o de un familiar. Sí, qué interesante todo lo que dices y creo que acabas de retratar precisamente lo que la gran mayoría de las familias oaxaqueñas pues vive, ¿no? O que pues estamos expectantes cada año por tener que vivir, el estar finalmente cerca de tu familia, porque son fechas que como la Navidad te reúnen, ¿no? Te reúnen para comer, para estar juntos, para ir al panteón, para ir a visitar a tus muertos o no, pero para estar con ellos. Creo que sin duda la muerte es un arquetipo, es un ser, ¿no? Antiquísimo, ¿no? Ha estado presente desde el inicio de la humanidad, ¿no? Y desde el inicio de la humanidad, pues todos los pueblos le han dado un sentido a esto. Tanto es así que diversas culturas, pues, siempre han sentido la necesidad de preparar a sus muertos, ¿no? De prepararlos para lo que va a pasar en el más allá. Y nosotros tenemos una particular forma de hacerlo, ¿no? No solamente parece ser como que cuando una persona fallece, no lo dejamos morir, ¿no? Sino que parece ser que sigue con nosotros. Si somos de una tradición católica, por ejemplo, ¿no? Pues hay una serie de ritos que cumplir para que esta persona finalmente llegue hasta el Camposanto y repose, y de ahí pues se inicia toda esta memoria que nosotros podemos tener de ellos, ¿no? Y que cada año se repite, en donde vamos elaborando nuestro altar, ¿no? Con las cosas que a ellos les gustaban, en donde los parece ser que los tenemos aquí de vuelta. Y a mí me maravilla mucho, este maestro, esta película de Coco, ¿no? En donde pues se plasma mucho esto, ¿no? ¿Quiénes son las personas que incluso saben que son recordadas y quiénes son las personas a las que ya olvidaron? Entonces, el mexicano me parece no se permite olvidar, no se permite olvidar a sus muertos. Siempre tienen que estar ahí presentes, siempre, cada año sabemos, ¿no? Estamos convencidos de que ahí están. Y no en un sentido, no en un sentido malo, sino que en un sentido de acompañamiento, como tú dices, ¿no? Ahí están con nosotros. A mí me ha tocado pues estar de ambos lados primero, pues vivir esta tradición, como tú bien dices, del Día de Muertos, de disfrazarte, de ir a pedir dulces, ¿no? La fruta del altar, pero también de preparar ya un altar, porque yo estaba muy expectante sobre lo que iba a pasar cuando mi mamá murió, ¿no? O sea, que va a regresar, no va a regresar. Yo no sé, no sé si viene o no, pero para mí sí viene, ¿no? Y entonces que no se nos olvide ponerle su mezcal, su tequila, porque no era de mezcal, su tequila, su cigarro, ¿no? Su cervecita, no se nos olvide ponerle, yo le pongo siempre lo último que ella me pidió de comer, ¿no? Por ejemplo, su platito de sandía. Entonces ella siempre me pedía eso, bueno, no siempre, fue lo último que me pidió, de lo último que pudo hablar, y entonces es lo que yo le pongo. Pero sin duda creo que es esto, ¿no? Y de verdad, maestro, que no cabe duda que en otras culturas no se da esto, no se da esto. Y entonces es lo que a mucha gente le llama la atención, ¿no? Cómo nosotros seguimos queriendo a las personas aún después de la muerte. Bueno, ¿qué te parece, maestro? ¿Cómo vamos cerrando este tema? Sí, sin lugar a dudas, doctora, lo que comentas es muy cierto. Esta cuestión de querer recordar a nuestros muertos, pues es muy típico de la cultura mexicana, ¿no? Pues tan es así que precisamente la cultura prehispánica, ¿no? Honraba también a la muerte. Entonces, yo creo que es una tradición. Mucha gente se escandaliza, ¿no? Dicen que, pues, de acuerdo a sus interpretaciones religiosas,
piensan que es otra situación, ¿no? No, pues es un simple hecho cultural, que de hecho ni siquiera es retomado por algún credo religioso, sino que pues incluso es prehispánico, ¿no? Pero bueno, es parte de una cultura, es parte de una visión, un choque cultural entre españoles y los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, yo creo que gran parte de este respeto a la muerte es precisamente eso, el respeto, porque el miedo, pues hay muchas culturas que le tienen pavor a la muerte, ¿no? En el caso mexicano, pues ahí tenemos toda una tradición, el 1 y el 2 de noviembre, ¿no? La visita al panteón, hay gente que se queda a visitar el panteón, por ejemplo, ¿no? Yo no me quedaría en la noche por algún alacrán o algo, pero hay gente que pernocta, ¿no? No sé si todavía se permita, pero por esta cuestión de los temblores que en algún momento hubo en el 2017, que se permita que la gente se quede, pero antes del 2017 yo me acuerdo que sí dejaban abierto el panteón toda la noche para que las personas que quisieran quedarse ahí, pues pernoctaran con sus muertos. O en su caso, comer, ¿no? Ahí en la tumba, ¿no? Eso lo vemos muy seguramente el 1 y el 2 de noviembre. Entonces, yo creo que hay una gran comunicación con la muerte. Aquí sería interesante preguntarse la duda precisamente, ¿no? ¿Qué hay más allá de la vida, ¿no? Dependiendo también del enfoque y de la cultura que veamos. Hay gente que dice, bueno, pues no, ya no hay nada más, hasta acá se llega, y otros que dicen, no, hay otra, hay algo más, y hay otros que dicen, no, hay algo más porque hay una reencarnación, ¿no? Entonces, yo creo que nadie ha estado ahí, son interpretaciones que el ser humano le da, el ser humano intenta explicar, precisamente ante la duda, intentamos explicar algo. Y bueno, pues ahí yo considero que cada quien, pues teniendo la mejor versión que le acomode, pues yo creo que esa podría elegir, ¿no? La que diga, bueno, pues ya no hay más vida que esta, o decir, bueno, sí hay más vida después de la muerte, o pues a lo mejor es un círculo, ¿no? Sigo reencarnando como las culturas orientales, pero bueno, pues eso es una interpretación que da la humanidad. Así es, maestro. ¿Qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos acomoda y también qué es lo que nos da sentido, ¿no? Porque eso es lo que nos permite también, pues, como transitar esta vida, saber tener ese sentido muy claro. Pues, ¿qué te parece, maestro, si les decimos, dejamos también a las personas que nos escuchan o nos ven, que nos pongan en los comentarios, ¿no? ¿Qué es cómo es que ellos festejan la muerte, cuál es el sentido que ellos le dan a la muerte y que nos compartan, ¿no? Cuáles son algunas de las tradiciones que ellos tienen y pues ya nos estaremos viendo en el tercer episodio para otro tema. De verdad, muchísimas Excelente. gracias, maestro, por acompañarnos y pues nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas Sí, gracias, maestro. sí, doctora. Nada más antes de que nos vayamos, igual saludos a la güera Bubu, que siempre también está escuchando también esta emisión. Ok. Un saludo. Y también a Yasmín Marcos, ella también nos escucha. Y también la vez pasada también nos dijo, comentó ahí, bueno, a mí me comentó, me dice, yo sí creo que el miedo lo adquirimos. Entonces, están pendientes de lo que estamos Qué haciendo. Un genial, saludo. me encanta que Están ahí muy podamos tener pendientes. Un eso. saludo. Aprovecho para mandar saludos y nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias, saludos a todos. Que estén muy bien.